Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Arenas, la voz de el podcast de Rankia México. Hay que entender y hay que invertir, entender para invertir. Y esta vez, para esto, tengo el honor de presentar a Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Bienvenido, Gerardo. Al contrario, Edgar, al contrario, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, a Rankia, obviamente, y espero sea de valor para todos, pues, estos minutos que vamos a pasar juntos, ¿no? Yo creo que sí, Gerardo, porque tú eres un apasionado del mercado de valores. Y yo te quiero preguntar para empezar, ¿siempre esta vocación por la inversión, por el mercado, estuvo dentro de ti? ¿O en qué momento sentiste esta necesidad por involucrarte con el mercado bursátil? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque, digo, esto lo saben muy pocas personas y ahora te lo digo a ti y lo comento a todo el público. Pero esta vocación y este interés, este apasionamiento sobre el tema financiero y lo que tiene que ver con ahorro en la inversión, comenzó hace muchos años en México. Estaba yo en la primaria y en aquel momento, probablemente alguno de los que nos escuchen haya vivido lo mismo que yo, se hizo un ejercicio de colaboración entre Banamex en aquel momento y la Secretaría de Educación Pública, y a través del llenado de una planilla de timbres que tú ibas pagando, y ibas acumulando esa planilla de timbres, una vez que ya la tenías completa, te lo canjeaban por una cuenta de ahorro. Entonces, digo, toda mi vida he coleccionado cosas, ¿no? O sea, si me hablas de un álbum del mundial, lo tengo, seguramente. Em, y yo lo vi, pues, como un álbum más, o sea, como un álbum más a llenar, nada más que ahora, pues, con el logotipo de un banco. Le pedía dinero a mi mamá me daba dinero todos los días, iba yo comprando timbres, y cuando llené la famosa planilla, fuimos ambos a una sucursal muy cercana a nuestra casa, y me acuerdo perfecto, o sea, eso hace, pues, 45 años, Edgar. Me acuerdo perfecto que, fuimos los 2 al banco. Creo que ni siquiera me alcanzaban los pies ahí de la silla en la que me senté, y me estaban llenando me comenzaron a hacer una tarjetita de ahorro. Me acuerdo perfecto el logotipo ese naranja y con estos plásticos un poco corrientes de aquella época, y le estaban poniendo mi nombre a la cuenta de ahorro, ¿no? Gerardo Aparicio Yacotún. Y me acuerdo también que mi primera inversión fue por 10 pesos de los viejos. Digo, viejos y jóvenes, como tú sabes, en México en alguna parte de la historia se le quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, hoy en día, pues menos de un peso, ¿no? Em, y fue algo verdaderamente muy emocionante, el que yo haya tenido una cuenta de ahorro a, pues, los 8 años, y donde obviamente, pues, a partir de ese momento creo que comienza el interés sobre identificar cómo se comporta el dinero en el tiempo, de empezar a profesionalizar, pues, este tipo de estudio. Yo soy licenciado en finanzas, tengo una maestría en finanzas, tengo un doctorado en políticas públicas, y pues, siempre como que, lo que he dicho muchas veces es que cuando tú comienzas a invertir, algo mágico sucede, que 2 antenitas detrás de ti se comienzan a erizar y empiezas a enfocar mucho de los temas que tienen que ver con dinero, ¿no? Y luego ya cuando tienes un dinero involucrado en lo que tú quieras, pues obviamente eso ya va a requerir un poco más de atención. Y así comenzó, pues, mi actividad como inversionista, como ahorrador, y ya, pues, recargado en una técnica que fui adquiriendo al paso del tiempo con algunos amigos, ¿no? Que me fueron diciendo cómo hacerlo. Pues, yo fui operador del mercado de valores, antes de que se cambiaran las operaciones a electrónicas. Y luego, pues, llego a la bolsa desde hace, pues, casi 7 años, pues, totalmente feliz, ¿no? De ver cristalizado, pues, esa experiencia cuando yo estaba muy niño,
y obviamente, pues, en un área en la cual trata de ser un megáfono o una situación que expanda la parte de los grandes beneficios del ahorro y la inversión. Lo digo con toda sinceridad, Edgar, creo que soy el menos objetivo de hablarte de los grandes ventajas que tiene la inversión, porque, pues, he visto muy buenas cosas en mis propios zapatos y con mis círculos más cercanos de lo que puede ser considerada una inversión, no solamente en términos de los rendimientos y el cúmulo de patrimonio que se va generando al paso del tiempo, sino de la gran cantidad de hábitos buenos que te quedan como inversionista, ¿no? Y yo creo que como amigo que eres mío, Edgar, y se lo diría a cualquier cercano mío, claro que la inversión es algo que nos lleva a una situación muy positiva en el día a día. Eh, eh, Gerardo, yo entiendo y poniéndome en tus zapatos, me parece que también a veces perdemos un poquito la objetividad. Hay un sesgo por este apasionamiento que tenemos sobre los temas financieros, muy particularmente los temas bursátiles. De forma recurrente, igual que a ti y a mí seguramente nos pasa que se nos acerca la gente y nos pregunta por qué sí debería de invertir en el mercado de valores, por qué sí debería de ahorrar. Y me parece que hay muchos sís, pero también se ha construido, me parece, se ha mitificado que todo mundo puede ahorrar y que todo mundo puede invertir. Y me parece que esto tiene que ver con ponernos dentro de nuestra esfera, donde de forma regular compartimos nuestro día a día, es estar con gente que se dedica a esto, al ahorro y la inversión. Pero allá afuera hay mucha gente que no puede ahorrar y que no puede invertir, ¿no? Vivimos en un país en donde hay una polarización de ingreso muy importante. ¿No? Somos una economía muy rica, Gerardo. Somos la economía 15, 16 del mundo. Debería de haber que al menos 500 empresas cotizando dentro de nuestro mercado de valores, dentro de las economías emergentes. México ha sido, es y seguirá siendo, pese a lo que sea, una economía con grandes beneficios para el inversionista extranjero, ¿no? Ya sea en capital o inversión directa. Pero para el ahorrador, para el inversionista que está queriendo acceder, ¿cuáles serían tus consejos? ¿Cómo empezar a ahorrar? Para luego hablar ya de inversión. Mira, yo creo que sí, sin duda creo que coincido contigo en el aspecto de que pues esta economía es una economía joven, digo, estamos hablando más o menos de 202 años de historia, esa es la cantidad de años que tiene México, y donde obviamente pues ha desarrollado una cantidad de instituciones al paso del tiempo, donde ha tenido cierto tipo de accidentes, si lo quieres llamar desde un punto de vista. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues me refiero a la época de la revolución, a la época de los grandes cracks, a la época de la nacionalización de la banca. Creo que todos estos accidentes que ha venido teniendo ha fortalecido pues una determinada cantidad de mitos, de ideas falsas de lo que es la parte de la inversión. Y donde obviamente creo que lo más adecuado en este momento, antes de ir corriendo, pues hay que comenzar a gatear. Y en este aspecto, decirle a todo el público que hoy en día, pues tenemos un sistema financiero sano, eficiente, supervisado, y donde obviamente creo que al final del día, por conveniencia de las propias instituciones, no estamos solos al momento de tomar decisiones en la parte de la inversión, y obviamente tu pregunta fue en el caso del ahorro, pero creo que el ahorro debe de tener ese incentivo de decir que al final del día puedo confiar en las instituciones, porque un ahorro no es el dinero que vaya a poner debajo del colchón o detrás de un libro, ¿no? De los tuyos o de los míos, que seguramente puede haber algunas personas que comiencen así su ahorro. Está bien, comenzar así el ahorro está perfecto, pero no se puede quedar en una situación informal. Digo, hablamos de que México probablemente por estos grados de polarización en términos de nivel de ingreso, pues pocas personas tengan poca capacidad de ahorrar. Y fíjate que al paso de cierto tipo de indicadores y demás, las clases sociales que menos recursos tienen son las que más ahorran
¿Por qué las que más ahorran? Porque no tienen la posibilidad de tener esquemas de crédito y donde obviamente, pues, la frase en México está muy bien acuñada, ¿no? Te tienes que rascar con tus propias uñas. ¿Y a qué me refiero con ello? O sea, tú mismo tienes que ir generando el recurso para no solamente comprar los bienes básicos de consumo y poder seguir viviendo, sino para poder ir teniendo, pues, un cúmulo de satisfacciones a lo largo de tu tiempo de vida. Y como no hay esquemas de crédito, puede ser bueno o malo, no lo sé, pues tienes que hacerlo tú solo. Por lo cual, ese tipo de clases sociales han aprendido muy bien que una manera para poder acercarse a, a ese ahorro, a esa caja de emergencia de recursos, pues es solamente haciendo un adecuado planteamiento de su presupuesto. Y en ese presupuesto, pues no van a impactar a la parte de los ingresos. ¿Por qué? Porque pues eso no depende de mí, pero lo que sí depende total, absolutamente de mí es el gasto. Y en el caso del gasto, para otro tipo de niveles de ingreso mayores, ojalá y escucharan este tipo de personas, porque nos daremos cuenta que hay una cantidad de gastos superfluos, los expertos lo llaman gastos hormiga, ¿no? En los cuales son imperceptibles y ahí pues se convierte como una grieta de la tina o de la alberca y pues cuando más llenes la alberca, más se va a vaciar, porque al final del día esos gastos hormiga o estos gastos innecesarios, dado que nunca lo has hecho consciente, pues nunca vas a poder resolver esa parte de para que vayas generando esa cantidad de ahorro, ¿no? Yo pienso que la parte del presupuesto es algo elemental para poder llegar a pensar en la posibilidad de tener un ahorro, así lo hacen gran parte de las familias en México. Y una vez que tengas un tanto cuanto consciente en qué gastas, cómo gastas, hacer un análisis en la familia, en el círculo cercano, y poder ir, pues, difiriendo algunos gastos, no imprescindiblemente necesarios para el día de mañana, sino a lo largo del plazo, e ir generando esa cantidad de ahorro. Está bien que sea en los primeros momentos debajo del colchón, pero lo más rápido posible transformarlo en un servicio formal, en un servicio de confianza, como lo es la estructura del sistema financiero mexicano, ¿no? Y yo creo que ahí estoy seguro que irás conformando un ahorro que sin darte cuenta, pues te permita acceder rápidamente a niveles de inversión. Sí, sí, la verdad es que mientras hablabas, mi cabeza estaba moviéndose muy rápido pensando en que la gestión patrimonial de un individuo o una familia transita mucho por un ejercicio introspectivo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿No? La gestión patrimonial de una persona es la larga sombra de su temperamento, de su personalidad, ¿no? A mí me pasa mucho, Gerardo, llegar con la gente a invitarlos a transitar hacia el mercado de valores, su patrimonio, y me topo con pared cuando llegamos al punto de segmentar la inversión. ¿Cuál es tu objetivo, tu horizonte temporal? ¿Para qué estás invirtiendo? La mayoría de la gente, Gerardo, no tiene claro para qué está ahorrando y mucho menos invirtiendo, ¿no? Entonces es como quererte subir a un avión sin saber a dónde te quieres ir de viaje, ¿no? ¿Y esto quién lo determina? No lo determina Gerardo, no, no, eso no lo sabe Edgar, ni la casa de bolsa, ni el activo donde quieren invertir. Únicamente lo sabe la persona o la familia que van a hacer esta gestión. Y déjame sumo a ese comentario muy, muy prudente, Edgar, porque acabas de dar con un punto clave. O sea, creo que por más que tú y yo nos pusiéramos una, es una metáfora, una nariz roja y unos panfletos aquí y tratáramos de decirle a alguien cómo divertirse, quien se tiene que divertir es la persona. Es un aspecto de decisión unipersonal. Eh, Créeme que no me equivoco cuando comparo la parte de el ahorro, la inversión con la felicidad. O sea, sé que a lo mejor me voy a poner ya un poco romántico, pero la felicidad
es una decisión unipersonal. Lo mismo el ahorro, la inversión, porque nadie sabe las circunstancias, vamos a poner un poco de tecnicismo, ¿no? Las circunstancias económicas, financieras, lo que te satisface a ti. O sea, probablemente lo que a ti te satisfaga, Edgar, para mí no es lo mismo y lo que a mí me satisface, tú dirías, oye, ¿con eso te entretienes? Pues sí. Y si le preguntamos a un tercero, pues también veríamos ahí circunstancias muy únicas en las cuales si él mismo o ella misma no hace una reflexión de ello, por más que se lea todos estos libros, no va a poder alcanzar un aspecto de ahorro e inversión. Sí, es correcto. No, uno es el protagonista de sus sueños y por más que uno quiera hacer cambiar a la gente, hay una sociopatía además en el latino, en el mexicano, ¿no? Y Ujú. es esta idea de vamos a vivir la vida y hay que vivirla rápido. Bien dice por ahí el dicho, hay que aventar la casa por la ventana. Entonces, ahorita que tú platicabas de esto de definir cuáles son los objetivos, pues en México a veces el objetivo suele estar muy vinculado al corto plazo. En general el ser humano así es, ¿no? El ser humano prioriza el placer, ¿no? Lo más pronto que se pueda, ¿no? Por eso hemos llegado como especie hasta donde estamos. Y a la hora de gestionar patrimonialmente nuestros recursos, pues así funciona, ¿no? Es mucho más sencillo invertir, ahorrar para la fiesta ahora de fin de año, ¿no? Para aventar la casa por la ventana, Ujú. que pensar en mi jubilación dentro de mi caso, dentro de 20 años, o comprar una propiedad dentro de 10. Es mucho más sencillo vivir en el corto plazo. Sí, sin duda. O sea, creo que ahí es algo por naturaleza que tenemos como seres humanos, esa parte del cortoplacismo, pero probablemente para ir resolviendo, no quitar el cortoplacismo para enfocarnos a la parte de la inversión a largo plazo, aunque sabemos que la inversión, sobre todo en bolsa, va a estar destinada para esos objetivos de largo plazo. Yo pienso que no puedes sustituirlo, sino más bien tendrás que ir conformando una estructura de plazos en las cuales, como tú y como yo, seguiremos hablando de necesidades en el corto, pero ahora agregarle a nuestro plan algunos tipos de objetivos en el mediano y en el largo plazo. Y todo ello completo, pues del mismo bolsillo, ¿no? O de la misma quincena que me paguen. Y creo que ahí es donde vuelve a tomar gran importancia esta parte de la gestión patrimonial que tú tocas, Edgar, porque pues de lo que tú quieras para la inversión, pues una parte será para esos recursos en el corto plazo, otra parte será para el mediano y otra parte será para el largo plazo. Afortunadamente creo que el día de hoy, pues los sistemas financieros, el mercado de valores, por ejemplo, tiene estructuras que te permiten acompañar estos diferentes plazos en los cuales se ha segmentado pues tus diferentes objetivos, ¿no? E ir cumpliéndolos paulatinamente. Y yo creo que ahí sí, probablemente la recomendación de un experto, un asesor de inversiones, y te puede decir, oye, pues de los 100 pesos que tienes, pues vele destinando un poquito más a esos objetivos de largo plazo, si es que realmente quieres comprarte una casa o si es que realmente quieres pagar la escuela, la universidad de tu hijo que aún no nace, pero pues derivado de la gran cantidad de recursos que eso significa, pues tendrás que irle generando una mucho mayor cantidad de decisión a ese tipo de objetivos, ¿no? Y donde también requerirás, dado que están en un horizonte de inversión de largo plazo, pues que estén expuestos a una tasa de interés o a unos rendimientos que se puedan ir generando de una manera mucho más atractiva que aquella inversión de largo plazo. Incluso yo te podría decir, olvídate que vas a tener un rendimiento en el corto plazo, olvídalo. Bueno, sé que hoy hay unos bonos por ahí gubernamentales pues, que te están pagando muy bien, pero eso no va a suceder toda la vida, ¿eh? O sea, los ciclos económicos tenderán a ajustarse nuevamente. Pues yo creo que en el corto plazo, si por ahí te pagan la inflación, wow, ya la libramos, ¿no? Donde no necesariamente pues siempre será ese comportamiento en los mercados.
Sí, 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 lo comentabas muy bien, la importancia de pensar en el futuro, pero también de lo que puede pasar mañana, ¿no? Taleb es, a través de el concepto del cisne negro, ¿no? Lanza un dardo envenenado, hacernos pensar como individuos, como sociedad, que hay eventos que pueden tener impactos desastrosos en la economía o en las sociedades. Y ahí está lo que ocurrió con el COVID hace prácticamente 3 años, ¿no? Gente que no preveía que debiera de tener un fondo de contingencia, de la noche a la mañana fue prioritario, fue literalmente de vida o muerte, de mantenerme con un ingreso, ¿no? Hoy ya quienes conformamos portafolios de inversión de forma profesional, pues priorizamos mucho esa parte, Gerardo, algo que a lo mejor anteriormente no era una variable tan importante en la estructura del portafolio del inversionista, dice mi abuela y dice bien, pues la burra no era arisca, ¿no? Sí. A palos te enseñan, ¿no? Vamos, y es cuando uno aprende, ¿no? Para la gente que escucha este podcast y que lo que quiera hacer es aprender a invertir, pues sí, para bien o para mal, uno aprende principalmente de las cosas malas que te pasan. Y lo que nos ocurrió hace 3 años tuvo un gran impacto en la gestión de las inversiones de la gente, ¿no? Existen variables, cosas que pueden impactar en el corto plazo en tu portafolio, en tu gestión. Y aquí yo te preguntaría, Gerardo, de los tres grandes momentos en la historia moderna, ¿no? Y que ya te tocaron un poco, algunos más que otros, pero ¿qué fue lo que más impactó en tu gestión profesional de inversiones? El 11 de septiembre, ¿no? Los avionazos en Nueva York, la crisis hipotecaria subprime o lo que ocurrió en el evento de COVID-19. Indudablemente fue el 11 de septiembre. Y te voy a decir por una parte personal, yo vivía en Nueva York. Y si a eso le acompañas, pues viviendo en Nueva York con una idea a lo mejor errónea, si tú quieres, hoy me doy cuenta, ¿no? Pero pues, como que ya estaba resuelto, me di cuenta que no es verdad, ¿no? Que en cualquier momento puede cambiar tu situación. Ya si a eso le vas sumando, pues lo triste que fue ese momento, ya en el ámbito personal, de pues nunca volver a ver a algunos amigos, etcétera, fue sin duda uno de los momentos más tristes de mi vida. Y con ello, pues también tuvo un impacto en la parte de mis inversiones. Creo que en el episodio del 2008, en el episodio de la crisis del COVID, en el episodio, aunque no lo creas, de hace aproximadamente un mes, una semana, donde se iba a modificar la concesión de unos aeropuertos y demás, y donde pues, los que hubiesen tenido ahí cierta cantidad de inversión, lo que yo aprendí es esa caja de seguridad o ese recurso ahí latente para aprovechar los verdaderos beneficios que también te puede dar el mercado en momentos de crisis. Sin quitarle lo triste que fue, pues, 2008, 2020, y sí cambiamos la concesión, no cambiamos la concesión, sin quitarle eso, fueron momentos de gran oportunidad para los inversionistas. Y cada vez me doy cuenta que, pues, esos momentos de grandes crisis y demás, son también momentos en los cuales puedes hacer un muy buen deal. ¿Por qué? Porque, pues, al final del día encontrarás un gran outlet ahí de superprecios, como próximamente, el Buen Fin o el Black Friday, más o menos, en el caso de las inversiones. Nada más que con una ventaja, aquí puedes tener varios outlets a lo largo de un ejercicio fiscal o a lo largo de un periodo de tiempo específico. Y yo creo que ahí vuelve a tomar importancia no solamente este elemento que tú tocabas, Edgar, y que coincido totalmente contigo, que en la época del COVID, si yo no tenía ese recurso disponible y demás, pudo haber significado la muerte para cierto tipo de personas, ¿no? Porque al no tener ese recurso, pues, ¿qué te tocaba? Ir a una institución de salud pública y pues cuentan ahí muchas historias de terror que ahí te contagiabas, ¿no? Em, y en el caso de los inversionistas, creo que puede ser utilizado como ese momento en el cual puedes promediar, digo, a lo mejor ya estoy hablando más técnicamente, ¿no? Pero puedes promediar, puedes ampliar un poco esa capacidad de mayores activos, porque pues derivado de una situación de esas características, pues las macrotendencias pueden
tornarse diferentes a partir de ese momento, ¿no? Entonces creo que lo que puedes aprender de esos grandes cracks es, a lo mejor es muy rudo lo que voy a decir, pero si no te mata, te fortalece. Y te fortalece para el caso de una mejor gestión patrimonial, de una mejor inversión, eh, de a lo mejor también identificar que si en épocas peores, me estoy hablando a mí mismo, si en épocas peores, con tristeza y a lo mejor sí con un impacto importante en el portafolio, he salido adelante, pues mucho menos en otras donde pudiera estar un tanto cuanto más alerta, ¿no? Sí, 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 lo dijiste muy bien, lo que no te destruye te vuelve más fuerte. Quienes tenemos ya un rato en el mercado de valores gestionando dinero propio o de terceros, pues tenemos ya a lo mejor una curva formativa que nos permite tomar ciertas decisiones que para un inversionista que va involucrándose, pues vamos, no debería de. Y ahí yo identifico dos cosas, Gerardo, que son dos momentos en donde el inversionista corre un gran riesgo. Es el primero cuando empiezas, ¿no? Y es que, es obvio, ¿no? O sea, cualquier persona que empieza a caminar, cualquier niño, cualquiera de nosotros que subió por vez primera a una bicicleta, a manejar un auto, a lo primero que haces siempre en tu vida, pues conllevas el riesgo de que no lo hagas bien. Pero luego en esa curva formativa, cuando ya aprendiste, y es muy común, y ahí los asesores financieros tenemos que ejecutar este ejercicio de introspección, pues pensamos que ya nos la sabemos, que el mercado un poquito, tú me entiendes, ¿no? El mercado un poquito y pues ya nos hice los mandados. Y luego recibimos una cachetada y generalmente son golpes muy fuertes, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de esto? En qué punto de su vida, de su madurez como inversionista, está en este momento Gerardo Aparicio? Yo creo que en este momento, digo, estás hablando con una persona adulta, próxima ya a su máximo esplendor en términos de integralidad o de capacidad técnica. Y obviamente en un par de años más, pues esa curva tenderá a ir en declive por obvias razones físicas, mentales, de ingreso y demás. Y yo creo que hoy, pues con ese cúmulo de experiencias, donde seguramente muchas personas también puedan estar en esa situación, estadísticamente hablando, coincido mucho contigo. O sea, creo que la parte del inicio del inversionista se vive en grandes riesgos porque todavía ni siquiera sabes cómo meter una orden al sistema. Pues, ¿qué tal si das un cero de más o un número o en lugar de compra era venta o qué sé yo, ¿no? Y hay como cierto tipo de errores en esa parte inicial. Y donde sin duda, cuando yo te decía que uno de los eventos más tristes era el 2001 para mí, y también lo mencioné, porque yo sentía que mi vida estaba resuelta y el mercado me hacía los mandados. Y vi buena cachetada, ¿eh? Yo creo que en ese momento vuelves a reflexionar en el sentido de, pues, nunca perder, o estar atento, alerta a lo que puedas tener y, pues, tener los salvavidas listos, ¿no? Porque al final del día, pues, sí, mi barco tiene muy buenas maderas, pero eso no garantiza que en algún momento, pues, me cruce yo con un huracán, ¿no? Y en este aspecto creo que ahí es donde el asesor patrimonial, el amigo que sabe, pues, te podría decir dónde están esos salvavidas, dónde están esas salidas de emergencia en el caso de que algo pudiera acontecer, ¿no? Creo que hoy en día, pues, no sé si sea por la edad, por la cantidad de conocimientos que tengo, por un trabajo y demás, pero soy un inversionista conservador, soy un inversionista que tiene perfectamente estructurado su esquema de inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Me satisface muchísimo ir consolidando pues, mis objetivos. Me satisface muchísimo ir poniendo nuevos objetivos porque pues es como ese joven que acaba de comenzar a trabajar y demás, y yo puedo vivir esa experiencia, al momento de llevar a cabo un nuevo objetivo para el próximo año. Justo este fin de semana platicamos en familia, pues, cuál era el propósito financiero para el 2024.
Y, y lo que más gusto me dio es que lo platicaba yo con mis hijos. Y pues mis hijos no, digo, pues tienen 22 años, son muy jovencitos, y uno de ellos empezó a trabajar este año y pues ya tiene cierto tipo de objetivos financieros, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta, pues que esto sí se va permeando hacia las personas más amadas y más queridas. Y bueno, pues que tomen lo mejor, ¿no? Y que obviamente ya ellos en su propio albedrío, volviendo a lo que tú decías, cada uno de nosotros pues irá poniéndole los parámetros, las normas a nuestros esquemas de ahorro e inversión. Sí, 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 porque el ahorro y la inversión son hábitos, ¿no? Ujú, Y es parte de la educación. La educación se mama, ¿no? Esto ujú, pasa ujú. en casa, ¿no? Ahí es donde la gente que se perfila como un buen ahorrador o como un buen inversionista. Me gustó mucho ahorita esto que tocabas de cómo ha sido tu curva y que hoy ponderas el riesgo, ¿no? El ser conservador significa eso, ¿no? Estás priorizando no dar un mal paso, porque en materia de inversión pues puedes hacer muchas cosas bien a lo largo de mucho tiempo, de toda una vida, pero con una cosa que hagas mal, echaste a Así es, perder todo lo que hiciste con así es. anterioridad, ¿no? Entonces es muy importante siempre tener muy bien enfocado lo básico, ¿no? Y lo básico al invertir es gestionar bien tus riesgos. Yo doy una plática para chicos universitarios, Gerardo, y cuando llego a este punto, yo veo que se me decepcionan un poco, fíjate, porque ellos traen esta concepción de que el mercado de valores pues sirve para hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no? Obvio, ya vieron un montón de películas y por ahí alguno que otro leyó algún Sí, libro o un panfleto más bien, o vieron mucho, han estado viendo mucho sus redes sociales, pasó ujú. mucho durante la pandemia, ¿no? Seguro a ti te tocó ver Sí, sí, sí. mensajes en Twitter o Facebook o lo que me digas de Hágase vuélvete rico de rico, la ¿no? noche a la mañana invirtiendo en algo, ¿no? Tú y yo sabemos que es una tomada de cabello, ¿no? Eso no es cierto, pero ellos están en esta curva formativa y entonces, bueno, cuando se dan cuenta de que la inversión tiene que ver más que con obtener un retorno a toda costa, con una correcta gestión de riesgos, pues yo ahí noto como que se apachurran un poco, ¿no? Ahorita yo pensaba en una parte de la biografía de Michael Jordan, él habla de que él hasta el último día en el que fue profesional jugando básquetbol, llegó a entrenar. Él decía, yo veía a los chicos que llegaban de las universidades, ¿no? Y queriéndose mostrar con toda esa buena actitud, hacían canastas de fantasía y querían que los volteáramos a ver, ¿no? Y decía, no está mal, pero lo que yo hice siempre, hasta el último día, fue llegar y botar el balón. Hacer lo básico siempre. Y si haces lo básico siempre, que es cuidar tu dinero, gestionar bien tus riesgos, pues ya luego vendrán las canastas de fantasía. No al revés. Aquí el orden de los factores sí altera el Etcétera, producto. producto. Fíjate que ahorita que comentabas estas experiencias que has tenido con diferentes públicos, yo también quiero platicarte de 2 experiencias en este tipo de grupos también. La primera es, oiga, pues, deme un buen consejo para ahorrar o invertir. Y yo decía, el buen consejo es cuida tus deudas. Oiga, pero eso no tiene nada que ver con el ahorrar e invertir. No, muchísimo, muchísimo, porque ninguna tasa activa te va a pagar lo de una tasa pasiva. En otros términos, ninguna tasa por un financiamiento que pediste la vas a conseguir en una inversión que pudieras realizar, ¿no? Entonces, primera pregunta y como que, pues probablemente en ese grupo, imaginando, pues no era la respuesta propiamente que querían. Y la segunda, una pregunta muy frecuente, oiga, ¿usted invertiría en criptoactivos? Y yo les diría sí. Si yo tuviera una cantidad para invertir, más o menos de unos 100 millones de pesos, y tu edad. Pero como sinceramente, no tengo los 100 millones de pesos para invertir y no tengo tu edad, no voy a arriesgar mi pequeño recurso en el periodo de tiempo que me queda de vida en algún activo que todavía no conozco del todo, que no ha sido considerado como algo fiduciario para muchos países, ¿no? A lo mejor a ti sí te toca verlo. Yo no, o sea, tan solo por cuestiones naturales y prácticas, no, por lo cual no voy a ir a arriesgar mi recurso allá. Ahora, al final del día, ¿es buena la inversión en los criptoactivos? Eh, Insisto,
pues de eso se trata una cartera donde tengas que diversificar. Sí, solo sí, la riqueza que está contemplada en esa cartera, pues te alcanza para agregarle activos altamente riesgosos a esa cartera de inversión, ¿no? Y cada quien decide. De entrada, yo diría, yo no lo haría ni se lo recomendaría a mi familia. Sí, 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 pero esto ya te lo dio el tiempo, ¿no? Estas Sí, tablas claro, ya, claro. ellos tienen estas inquietudes muy válidas y qué bueno que se Sí. acerquen a preguntar, ¿no? Pero bueno, en esta curva formativa tú no estabas cuando empezaste a invertir donde estás ahorita. Cuando empezaste a invertir, ¿en qué empezaste a invertir? ¿Cómo fue? Fíjate que al inicio, pues te lo decía, ¿no? Fue una cuenta de ahorro en un banco, luego se transformó en un pagaré a plazo fijo, después empecé a conocer lo que eran las sociedades de inversión, luego ya con De un qué año poquito hablamos cuando empezaste a invertir en fondos? en fondos, yo creo que ya fueron los noventas. Fue mucho tiempo en los productos que me ofrecía el banco. Fue mucho tiempo. Pero pues le encontré como gusto también, ¿no? Porque, digo, pues al final del día el que te atiendan y el que te pongan tasas. Yo todavía no sacaba ninguna comparativa ahí de tasas de rendimiento ni nada por el estilo, sino simplemente era el servicio, que creo que al final del día es algo que sigo valorando mucho el día de hoy, ¿no? Aunque sea una plataforma, pero pues que sepas que siempre habrá una persona en el momento del 01800 auxilio, pues que va a estar ahí, que te va a ir gestionando y que te va a ir apoyando. Creo que el servicio fue algo que aprendí muy bien en esa primera época de ahorrador, y luego ya empiezo con las sociedades de inversión, con los fondos de inversión, em, y pues ya para ese momento, hablando en términos mucho más técnicos, pues ya vas conociendo otro tipo de instrumentos, otro tipo más agradable y ya vas empezando a adentrarte al mundo bursátil, ¿no? Y te diré que cada vez, justo por este perfil de conservador, vas dejando un poco más esa parte bursátil porque, eh, pues, hoy en día el gran beneficio que te dan los ETFs o los títulos referenciados es que te montas en uno de ellos y te olvidas, ¿eh? O sea, siempre he dicho que los ETFs al mercado de valores le han provocado un aburrimiento total, ¿no? Porque te montas en una Aftrac o en un IPC 500 y listo, no tienes nada más que hacer. Em, y yo creo que hoy en día, desde hace, pues, algunos años, también he visto los grandes beneficios de utilizar tus carteras de inversión para el retiro como un esquema que te pueda ayudar en la deducibilidad de impuestos. Entonces creo que, a lo mejor antes, pues, ni era necesario, ni lo conocía, cuando me lo mostraron, cuando vi que era una forma de invertir en la cual ibas a tener doble impacto, pues disminuir la parte de los impuestos que tenías que pagar y la segunda, pues en una cartera de inversión muy bien gestionada, ¿no? Estoy hablando de mi Afore, donde pues ahí tienes a los verdaderos expertos y pues puedes hacer aportaciones voluntarias sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que he pasado por ese tipo de etapas. eh, He tenido también, pues, tú lo decías, algunos en los momentos muy iniciales, eh, pues, divisas, ¿no? O sea, tú lo decías, las personas mayores siempre te recomendarán cómprate una casa y compra dólares, y luego vas aprendiendo, pues, que los grados de liquidez son importantes, y que los dólares sí, sin duda, si lo ves a lo largo de la historia, de un punto original al día de hoy, pues, han sido una súper inversión. Pero si te vas más detalladamente a determinados periodos de tiempo, puede ser una muy mala inversión, además de los riesgos que te pueda generar, pues, el tener dólares ahí físicos, ¿no? Hoy en día es que más que te permiten invertir en dólares, formalmente, sin riesgo de tenerlo ahí debajo del colchón. Y yo creo que eso es muy bonito cuando has
pasado en una cartera donde has tenido muchos activos y donde te vas quedando probablemente con los que te sientas más tranquilo. Ahorita hablaba sobre un tema que me pareció interesante porque poca gente en este podcast, ya en los 34, 35 capítulos que llevamos, toca, que es el servicio. La mayoría de la gente que se acerca a este tipo de instituciones, ya un servicio institucionado de manejo patrimonial, pues hoy en día ya transita mucho por plataformas, aplicaciones, tú lo sabes. Históricamente, ¿en cuánto anduvimos de contratos de intermediación bursátil durante mucho tiempo? 200,000, subían un 300,000. poquito, bajaban. Hoy estamos ya que muy pegadito a 6 millones, ¿no? Esto fue en 4 años. Fue brutal. Bueno, para la mayoría de la gente que se está acercando a este tipo de activos, ya el servicio no está contando, ¿no? Porque el servicio es que llegaba el banquero o el cazabolsero o como le quieras decir, a tu oficina, a tu casa, tenía su número celular o teléfono de la oficina, o sea, era un servicio personal, ¿no? Estas casas de bolsa que existieron en los 80s y en los 90s, todavía a principio de este siglo, pues te daban ese gran valor agregado, un banquero para ti, casi que era tu banquero y tu amigo, ¿no? Dicen Ujú. que te tienes que confesar, ¿no? Con el padrecito, ¿no? Todo lo que haces bien y lo que Con haces tu mal, banquero. y con el que te maneja la lana, ¿no? Porque Sí, pues, sí, también él tiene que saber, ahora sí, de qué pie cojeas, claro. ¿no? ¿Qué opinas de esto, de las aplicaciones que están permitiéndole a la gente invertir, pero donde también hay grandes riesgos? Sí, yo creo que coincido totalmente contigo. O sea, en la medida en la que ha venido evolucionando la parte tecnológica, la forma de servicio o de atención al cliente por parte de los intermediarios, pues justo lo tocabas, ¿no? De 300,000 a 6 millones, pues ha pasado de una manera estratosférica el número de cuentas, que eso no significa número de personas, y que no necesariamente es pues que se haya incrementado la misma tenencia de recursos en las cuentas, ¿no? Y que obviamente, pues, ahí sigue habiendo una asignatura pendiente, que es que ahora esas cuentas, pues, que inviertan, ¿no? Em, pero creo que el servicio hoy se ha tornado, pues, de una manera diferente, aunque sigue siendo servicio, ¿no? Cuando yo, contacto con una plataforma, es amigable, hay N cantidad de iconos para poder, pues, mm, todavía darme un poco más de empoderamiento a la primera decisión, aperturar un contrato, creo que yo podría catalogarlo como un buen servicio de atención al cliente, ¿no? O sea, al final del día probablemente no necesito que Edgar venga hoy a mi oficina y me platique de sus esquemas de inversión, pero sí la plataforma de Edgar que tenga todo lo necesario, preguntas frecuentes, el 01800 auxilio, el de aquí estamos para servirte, ¿no? Creo que ahí se ha tornado el servicio. Eh, y lo que también he podido verificar, digo, pues como alguien que necesita estar al tanto de este tipo de herramientas, pues a veces me meto de chismoso a cierto tipo de páginas y demás, y veo que también hay como cierto tipo de perfiles, dependiendo del intermediario que consultes, ¿no? Ahora, las únicas, páginas, links electrónicos que consulto son los que están autorizados por la ley. Sé que en el mundo tecnológico puedes encontrar muchos otros más, pues hay casinos incluso, ¿no? Pero esos, yo creo que mi tiempo es tan reducido como para gastarlo en una situación que de entrada no cumple mis parámetros de cómo poder llevar a cabo mi inversión. Es decir, yo voy a hacer una inversión cumpliendo cierto tipo de elementos, donde el primer elemento es, pues, que la institución esté supervisada, ¿no? Por una autoridad mexicana. Hoy está padrísimo el logo de una determinada plataforma de inversión, pero no está autorizada aquí, está autorizada en Timbuktu, o si existe, ¿no? Pues está padre, conocerla, pero nunca llevar a cabo una operación en ese lugar. Eh, si te das cuenta, creo que hay como cierto tipo de supuestos que vas haciendo check al momento de contactar con una de estas plataformas y ahí puedes identificar que hay un servicio tecnológico, si tú quieres, em,
y que ya no necesariamente es físico, y donde, pues, a mí me sigue agradando esa plática, ¿no? Entre 2 personas y demás. Pero si yo le preguntara a mis hijos, podría decir: "Oye, pues, es que no tengo ninguna necesidad de hablar con nadie, ¿no? Yo ya sé que hay que okey". Pero él ya sabe, pues, que a través de la plataforma en la cual se va a conectar, tiene todo lo necesario de las posibles preguntas que pueda llegar a tener. Y ahí es donde actualmente, se establece, pues, el servicio de atención personalizada, independientemente esta sea virtual o no. Cultura es un volumen de información aplicada a tus hábitos, a lo que haces de forma regular. Y ahí tú, como una persona vinculada a la cultura financiera, hoy en día, tratando de hilar con lo que compartías ahorita, el servicio de las aplicaciones, es muy complicado para el nuevo inversionista poder tener una cultura financiera, bursátil, eficiente, con este gran volumen de información que hay, porque en efecto, Gerardo Aparicio es una voz autorizada que sabe de lo que habla, pero hay mucha gente que ahorita, concluyendo de escucharte, va a encontrar en su TikTok o en su YouTube un cuate que le va a decir algo completamente diferente a lo que tú le acabas de explicar, ¿no? Te vas a volver rico de la noche a la mañana, mira, puedes comprar esto y mañana vas a tener el doble de dinero y ¿cómo combatimos eso en este mundo que está sumergido en la digitalización? Esto pasó mucho por la pandemia, ¿no? De momento de la noche a la mañana, todo el mundo estaba metido en el Internet todo el día, no podíamos salir a la calle, ¿verdad? Así que lo que teníamos era la pantallita, para bien o para mal. Pero de momento esto explotó. ¿Qué consejos le darías a un inversionista que está buscando dónde aprender? Bueno, yo creo mucho en este binomio riesgo-rendimiento, y que si alguien en el ámbito de las inversiones o en el ámbito personal te dijera que esto va a ser maravilloso y no tienes ningún riesgo de estar junto a mí, Edgar, yo lo dudaría. Digo, al final del día, no todas las historias 100% tienen que ser rosas. Debe de tener algunos elementos de trabajo, de esfuerzo para llegar a completar, pues, esos grandes beneficios que me prometes. Y hablo del binomio riesgo, rendimiento, porque, pues, creo que está del todo claro que a una mayor cantidad de rendimiento existe una mayor cantidad de riesgo, no solamente en el ámbito de las inversiones, en cualquier tipo de ámbito en el cual se llegue a actuar una persona. Ahora, ya hablando específicamente en el ámbito de las inversiones, le añadiría que aquí, pues no hay caminos cortos, no hay atajos, no hay una vía express a algún lugar, porque pues sería inexistente. La inversión, los esfuerzos que yo hago de generar un patrimonio y demás, requiero necesariamente de 3 elementos básicos: el capital con el cual voy a abrir la cuenta, el periodo de tiempo de horizonte que le voy a dar a esa inversión y la tasa. Y la tasa de inversión, pues, está ligada al riesgo. Entonces, creo que al final del día, un doblar mi capital invertido y demás, claro que sí es posible en 30 años. Oye, y obviamente, pues, una gestión que te genere toda la confianza suficiente y demás, claro que sí es posible, pero te va a pagar menos de la inflación. Entonces, creo que ahí es donde, esta listita, hipotéticamente hablando, de la cual yo te comparto mi lista, ¿no? Primer elemento, que es una institución mexicana. Segundo elemento, que esté supervisada, porque no necesariamente por ser mexicano está supervisado, ¿eh? Que esté supervisado. Tercer elemento, pues entrar a su página y ver si yo le acomodo como cliente, porque probablemente yo no le acomode como cliente, también es cierto, y viceversa, ¿no? Y cuarto elemento, pues poder identificar este tipo de promesas, como tú bien dices, de las cuales creo que hoy en día, pues una tasa de interés que se vaya del doble de la tasa oficial, ya lo dudaría, ¿no? O sea, ya tendríamos que meterlo a un análisis de qué es lo que te está ofreciendo.
Una tasa que te pague la tasa oficial o la tasa libre de riesgo más un 30, 40% más, es algo que sin duda sí es como en la media, estadísticamente hablando, sí se podrá alcanzar, pero vas a requerir más tiempo. Entonces creo que al final del día es algo en lo cual si te logras estabilizar en toda esta vorágine de información, creo que lo vas a disfrutar mucho. Y también diría, tampoco perdamos el tiempo en algunas informaciones que no valen la pena. Recuerdo hace muchos años, y no sé si te acuerdas, Edgar, de un artista que anunciaba fondos de inversión para una empresa financiera y pues pagaba una tasa del doble de la tasa oficial, ¿no? Donde tú decías, oye, ¿de dónde se generará este recurso, no? Em, y bueno, al cabo de un determinado periodo de tiempo, pues esta institución quiebra o huye con los recursos de varias personas y el artista pues sigue trabajando, ¿no? Obviamente pues era una figura del comercial. Pero eh, algunas personas todavía decían, híjole, pero ¿quién hubiera pensado? No, es que era evidente por la tasa que te estaba prometiendo. Y yo creo que ahí es donde con estos puntos específicos puedes ubicar alguna recomendación que no necesariamente es adecuada o que no es ni formal ni verdadera. Ahí te perdí un poquito el audio, pero sí, estaba pensando en que generalmente lo que nos marca son experiencias o personas. Tú ya nos platicabas un poquito sobre lo que ocurrió en el 11 de septiembre y que transformó tu vida profesionalmente y como inversionista. Pero si encontraras una persona que dijeras, esta persona, porque leí un libro de él, porque alguna vez vi una entrevista de él, a mí en lo personal, Warren Buffett me parece que es una de las personas que cuando he escuchado hablarle, que cuando he leído alguna de las cartas al inversionista que él escribe de forma anual, para los accionistas de la empresa que él gestiona, pues siempre tiene algo que yo rescato. Y ahorita hablabas de rendimientos y pensaba un poquito en que él siendo tal vez el mejor inversionista en la historia, tiene un rendimiento, un retorno entre un 14 y un 16%, ¿no? Si, bueno, la gente dice, bueno, es que si es el mejor inversionista de la historia, pues debería de duplicar su dinero cada 12 meses. No, así no funciona el mercado de valores, ¿no? A ti, Gerardo, ¿qué persona o qué libro te marcó? Mira, qué persona, yo creo que ha habido muchas, ¿no? Muchas personas y no necesariamente ni más grandes ni más jóvenes, sino pues siempre logras sentir cierto tipo de admiración por muchas personas, pero creo que si tú quieres en un ámbito de admiración, quien siempre su historia de éxito y demás es de la familia Servidje. O sea, para mí ellos han sido unas personas donde esa empresa global, pues la han conseguido con esfuerzos de vida. El propio padre muere por la cantidad de trabajo que le originó pues poner su primera panadería en el centro histórico de la Ciudad de México. Y toda la historia de los Servitje es apasionante, em, desde el ámbito como muy lejano. Desde el ámbito mucho más cercano, en con un libro que verdaderamente lo leo y lo releo. Lo leí 2 veces completas y ya luego lo tengo como libro de cuando no puedo llegar pues, tener sueño, pues, lo abro como si fuera una Biblia en cualquier lugar y leo parte de lo que dice, ¿no? Es el doctor Carlos Llano. El doctor Carlos Llano creó un libro que se llama Liderazgo y Humildad. Pues te genera toda una cantidad de ejemplos de los empresarios, de tus ejemplos personales, de cómo poder ir adquiriendo este tipo de hábitos buenos, dentro de los cuales sumaría uno de ellos la inversión. Em, y donde justo, digo, creo que nos estamos acercando al término de la entrevista porque justo de todo lo que hemos venido platicando, sí me confieso, he utilizado gran parte de esos consejos.
porque son congruentes, son aspectos de vida, donde tú hablabas hace un momento de que la humildad nunca la puedes perder. Yo lo hablaba en términos de estar alerta, ¿no? En términos de saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Y yo creo que ese tipo de personas en mí, pues ha marcado una gran admiración en el ámbito de vida. Porque no te puedo decir solamente ha sido para gestionar adecuadamente mis inversiones, ¿no? Ya si le sumas Michael Lewis, el inversor inteligente y demás también, padrísimo. Eh, alguien que me gusta mucho y que la admiro mucho, Sofía Macías, ¿no? O sea, Sofía con un pues vocabulario simple, juvenil, eh, pues te llega a explicar cosas complejas de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces creo que ahí ya vas disfrutando las pláticas con muchas personas. Y cuando Gerardo no está sumergido en el mercado, en la educación financiera, oye, no sé si a ti te pasa que llegas a la fiesta, llegas a la reunión y, Edgar, ¿en qué trabajas? No, pues trabajo en la bolsa o en un intermediario. Oye, pues dime qué onda con el dólar, Sí, explícame por qué las tasas de interés. Me imagino que igual pasa para ti, ¿no? Es como alguien una vez me decía, es como el cómico, ¿no? O el que sabe cantar, ¿no? En la fiesta, pues es el que va a contar los chistes o el que le van a poner que se avienta un palomazo. A ti seguramente también te pasa un poco, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿y ahora qué va a pasar con el crecimiento de México y en el sí. shoring? Ya sabes, ¿no? Pero cuando ya te olvidas de todo eso, ¿cuál es tu bocanada? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué autores? ¿Qué es novela? Platícame. Fíjate que, o sea, yo gozo mucho mis tiempos en familia, con mis amigos. Y digo, mi familia, mis amigos lo saben. Yo soy amante de los perros, o sea, me encantan estos peludos. Y algo que disfruto muchísimo todos los días es cuando, pues, paseamos mis perros y yo, y poder jugar, pues, digo, antes lo hacía con mis hijos, hoy mis hijos ya son adolescentes, ¿no? Pero poder jugar con ellos y tirarme al pasto y pues, que me laman y que me besen y adiestrarlos y eso no sabes cómo lo disfruto, ¿eh? Incluso cuando llego a estar enfermo, porque obviamente, pues, eso es como algo como muy normal, eh, es algo que me impulsa a salir rápido de lo que yo tenga o a regresar rápido a mi lugar, este que mencionas, Edgar, de pues, esa bocanada de oxígeno, y donde también me permite admirar, pues muchos otros, ¿no? Sí, disfruto mucho un paseo en el parque, eh, con mi esposa, mis perros, y admirando también a los otros, ¿no? O sea, creo que eso es para mí algo muy bonito. Ya. Oye, y ya para ir concluyendo, Gerardo, eh, dame 3 consejos, no de lo que tiene que ser un buen inversionista. Dame 3 consejos de lo que alguien no debería de hacer al invertir. A mí me parece muy importante la vía negativa a veces, porque en ese filtro de decidir, de definir, de encontrar qué no somos, es cuando nos encontramos verdaderamente. ¿Qué le dirías tú a la gente que no tiene que hacer al gestionar su dinero a través del mercado de valores? Bien, pues número uno, no invertir sin objetivos, porque vas a tirar la toalla muy rápido. Em, estarás de acuerdo conmigo, Edgar, en este sentido de que la inversión duele. Y si no tienes claramente por qué te está doliendo, identificando pues el bien mayor que vas a tener mañana, que es intangible, rápido vas a tirar la toalla. Entonces, pues esto no se trata, vuelvo a la parte de los caminos cortos, de las rutas express, es un camino largo, es un camino de por vida. Entonces, si no tienes claramente el para qué inviertes, yo no recomendaría a nadie que invierta si no tiene claro para qué. El segundo concepto sería, obviamente, pues el ir pensando que verdaderamente ese patrimonio que se va a ir gestionando al paso del tiempo es porque yo lo puse.
O sea, es porque a mí me costó trabajo, es porque es una parte de mi ingreso, es porque está bien gestionado y demás. Y hay otra parte en la cual fueron los rendimientos generados, las ganancias de capital y bienvenidas sean, ¿no? Pero verdaderamente el que va a generar el patrimonio es mi propio esfuerzo, eh, de lo que yo le voy inyectando a mi cuenta de inversión al paso del tiempo, ¿no? Entonces, la recomendación sería no pensar que con lo que le vas a depositar de aguinaldo, pues eso te haga una cantidad de estratosférica de dinero en 10 años, sino por las cantidades que le fuiste dando de aguinaldo durante muchos años, ahora tienes esa cantidad de dinero en un futuro, ¿no? Y la tercera recomendación sería también darle su seriedad al mercado. Em, a los inicios de los ochentas, gran parte de las familias en México, pues dejaba de pagar las escuelas de sus hijos, vendía su casa, pedía un préstamo. ¿Para qué? Para invertir en la bolsa. Oye, ¿qué vas a hacer ahí? No sé. Pues ahí van todos, ¿no? Em, y cuando tienes ese grado de desconocimiento, pues algo puede pasar, en el cual no es culpa del mercado, sino es culpa a lo mejor de no tomar las precauciones necesarias de los riesgos que puede involucrar la inversión, ¿no? Entonces, al final del día, sí creo que mi recomendación sería no ir a algún lugar donde no sepas qué se hace. Y creo que claramente ahí podrás identificar si es para ti o si no es para ti. O sea, creo que también es cierto que, oye, el único lugar donde puedes invertir es la bolsa. No necesariamente, ¿eh? Pero sí tienes que saber que estás aquí, para que puedas tener como elementos que te permitan comparar y decidir lo más apropiado. Sí, me quedo con todo lo que dijiste, ¿eh? Una parte muy importante fue esto de que la inversión en bolsa solo te puede volver millonario si tú quieres, si trabajas mucho, ¿no? O sea, lo que te vuelve rico es tu trabajo. O sea, en la bolsa al que le va bien es el resultado de su trabajo. ¿Y cómo? Porque trabajó como burro toda la vida y ese hábito del ahorro que lo canalizó a la inversión, se acabó generando un rendimiento competitivo en base a qué, a tu objetivo, a entender en qué estás invirtiendo. Buffett lo dice perfecto, el mayor riesgo al no invertir, al invertir es no saber en qué estás invirtiendo, ¿no? Entonces me parece que hemos unido todos los puntos, Gerardo, en esta plática que me ha parecido muy constructiva. Toda la gente que te ha visto y que te ha escuchado, nos ha visto y nos ha escuchado, va a tener mucho material y yo te quiero agradecer por este tiempo dedicado. Y Rankia es tu casa, es la casa de la Bolsa Mexicana de Valores, ahora y siempre, Gerardo. No, yo te lo agradezco a ti mucho, Edgar. La verdad, yo me sentí como siempre hemos platicado, ¿no? Entre amigos y una plática muy sincera, muy abierta, en la cual pues sacaste al verdadero Gerardo donde a veces, pues en muy pocas ocasiones sale y agradecerte que me hayas permitido tener este canal para compartir con todo tu auditorio. Gracias a Rankia, como siempre. Y bueno, pues tú me conoces, no soy una persona que hace relaciones personales por una hora, y si en algo puedo sumarte a ti, Edgar, o a todos los que nos están escuchando, pues creo que hay formas en las cuales fácilmente me pueden localizar y créeme que yo estaré a las órdenes de la persona que requiera, pues, profundizar un poco más en este tipo de temas. Y vaya que la Bolsa Mexicana de Valores tiene herramientas y canales para que el pequeño, mediano inversionista pueda acceder, sobre todo a conocer, a entender, porque es entender para invertir. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado en este episodio y les agradezco eternamente que le den un pulgar arriba, invirtiendo y entendiendo. Les deseo felices inversiones. Hasta pronto. Gracias.